¿Qué tal amigos? Felipe Iturra por acá, piloto de KTM Chile. Y hoy vamos a hacer el cambio de neumático en casa. Ver lo sencillo que es esta tarea, que nos va a servir también para tener el conocimiento, de repente hacerlo en una aventura, en un viaje. No solamente sacar o desmontar o cambiar el neumático, sino también de repente hacer una reparación mayor, o incluso los neumáticos que en el interior van con cámara. Así que, mano a la obra. Las herramientas que debemos utilizar: desmontadores, yo aconsejo que sean 3, vamos a explicar luego por qué. La llave para soltar la tuerca del eje, cinta de trinquete o correa de trinquete, compresor, si no tenemos compresor, cilindros de CO2 o hasta un bombín de una bicicleta nos va a servir, medidores de presión, guantes, trapo y un poco de detergente. Obviamente contamos con el neumático, que es un Metzeler Karoo 3, la medida original de la moto. Vamos por el primer paso. Obviamente hay que desmontar la rueda. En el caso de la KTM 1290, llave 32, en este caso de corona, vamos a soltar el eje. Aquí un consejo útil para que después se nos haga más fácil montar nuevamente la llanta: vamos a darle espacio a las pastillas de freno. Entonces vamos a empujar el caliper hacia el interior y ya vemos que el caliper queda mucho más suelto. Entonces sacamos un poquito el eje, llevamos la rueda hacia adelante, cosa que la cadena quede más holgada, y la vamos a desmontar. Justo acá hay unos dientes y queda la cadena ahí para que no quede tocando el suelo. Y ahora sí, sacamos el eje y vamos con la rueda hacia atrás. Este neumático ya tenía bastante kilometraje, ya me había excedido incluso de la línea del testigo, lo había pasado hace mucho rato, así que era urgente el cambio. Kilometraje no recuerdo bien, pero puede ser aproximadamente unos 7000 kilómetros. Sacamos el sprocket o Catalina para que no nos moleste y retiramos todas estas piezas con mucho cuidado, que no se nos vaya a perder alguna. Ya con la llanta afuera, lo que nos toca ahora es desmontar el neumático. Entonces para eso tenemos que desinflarlo. Puede ser con un sacapepa, como se conoce popularmente, o un sacaválvula, o va a tocar a desinflarlo en su totalidad. Así que vamos. Cuidado al sacarla para que no se nos pierda la válvula. Y una vez que esté completamente desinflado, vamos a desmontarlo con un tips que tenemos aquí mismo. Si el neumático lleva mucho tiempo en la llanta, este está muy pegado y cuesta mucho despegarlo para posterior desmontarlo. Y como lo estamos haciendo de forma manual, sin máquinas, nos va a costar. Nos vamos a ayudar con la propia moto y tenemos dos opciones: o hacerlo con el caballete central o con la pata lateral, lo que les sea más simple. Ojo que donde empecemos no estemos cerca de la válvula, ¿ya? Para no dañarla. Con mucho cuidado vamos a empujar la moto hacia afuera y con la ayuda de la pata lateral vamos a tratar de despegar el neumático de la llanta. Como contamos con la muralla hacia allá, sabemos que la moto no va a pasar, pero ideal que alguien nos esté ayudando quizás a firmar la moto, porque de verdad de repente se pega bastante y cuesta mucho despegarlo. Así que vamos. Llevo la moto hacia afuera. Ideal que siempre quede justo al borde de la llanta, justo ahí. Y ahora me cargo y listo. Ahí despegué el neumático y tengo que hacer lo mismo por ambos lados. Ahí puedo ver que ya el neumático se despegó de la llanta. Con el otro lado y ahí se despegó. Listo. Ya teniendo el neumático despegado por ambos lados de la llanta, ¿cierto? Vamos a desmontarlo. Yo recomiendo y uso 3 desmontadores. Si usan más, está bien, no afectan nada. Menos de 3, la verdad es que sería más difícil la tarea. Pero 3
es un súper buen número, aparte que cuando viajamos no llevamos peso extra. Esta medida también está muy bien, 280 milímetros, este es un poco más corto incluso, debe ser como de 230 por ahí, 250, y van muy bien. Así que procedemos con esta parte del desmontador. Vamos por acá y lo dejamos casado o tomado de acá desde el disco del freno para que lo hagan por este lado de la rueda. Segundo desmontador. Si me alejo mucho va a ser más difícil. Ahí y listo. Entonces ahora con el tercero voy y listo. Y se dan cuenta, se me libera el que queda al medio. Entonces voy para seguir avanzando y sigo. El primero que puse nunca se corrió. Siempre se va liberando el que queda al medio. Por eso 3 es el número perfecto. Voy. Y ahora ya está muy sencillo. Y ya está listo. Para terminar de desmontar el neumático, ahora tomé el otro lado del neumático, si se ve por ahí, y voy. Y ahí ya se dan cuenta que ahora con un poco de fuerza desmonté completamente el neumático. Acá tenemos el neumático que vamos a ocupar ahora. La verdad es mi neumático preferido, lo llevo ocupando muchos años. Es un Karoo 3 de Metzeler, un neumático pensado bien en la aventura con harto off-road. Así podemos ver la distancia que tiene entre tacos y la profundidad también que tiene este. Ya el neumático que da mucha tracción en off-road, da buen control, da mucha estabilidad. A mí me gusta bastante. Como es un neumático pensado en el off-road, si bien es de compuesto blando, ¿ya? Así que en uso en carretera, de por sí el neumático no es un neumático que cubra larga vida útil en carretera, ¿ya? Tengan siempre claro en la elección del neumático qué uso le van a dar y cuánto esperan de él. ¿En qué me debo fijar en el neumático? Primero, obviamente, que sea de la misma medida del original. Es una pregunta que se hacen muchos pilotos de repente en cambiar las medidas. La verdad, la moto viene con una medida, está diseñada, su funcionamiento está diseñado bajo esa medida, así que cambiarlo la verdad no tiene mucha lógica. Cuando montemos el neumático, es importante fijarse en el sentido de giro que tenga este. Acá tengo la flecha que me indica cuál es el sentido de giro. Por este otro lado, en esta parte aquí, está escrita la fecha de fabricación del neumático, semana 33 del año 19. Eso es muy importante. Un neumático generalmente no dura más de 5 años desde la fecha de fabricación. También es muy importante cómo se han almacenado en las bodegas de los distribuidores los neumáticos. Tienen que estar en unas condiciones controladas con la humedad, la temperatura, incluso hasta la luz, ¿ya? Eso es muy importante para que esté en buen estado el neumático y lo vaya a montar en mi moto. La temperatura, cuando nosotros vamos a realizar el montaje, también nos influye. A menor temperatura el neumático se pone un poco más duro para poder manipularlo y nos va a hacer realizar un poco más de fuerza. Si hay mayor temperatura, el neumático es un poco más blando y es más fácil poder manipularlo para poder instalarlo. Esta llanta es del tipo tubular, en otras partes también se conoce como sello-matic, que no va con cámara interior. Fijarme en cómo esté esta goma, que es la que hace sello hacia la parte de los rayos, que no vaya a estar desmontada en algún punto o no vaya a tener algún daño. Entonces es importante chequear. Acá tenemos el sensor de la presión del neumático que tiene esta moto. También que no tengo que tener mucho cuidado al manipular esto con los desmontadores, no pasarlo a llevar, que lo podría quebrar. De repente también en las máquinas tener mucho ojo para no dañarlo. Hacemos una pequeña limpieza en la llanta. El primer paso al montaje del neumático, acá tengo un poco de detergente con una brocha y lo voy a pasar por esta zona para que sea más fácil poder montarlo en la llanta. El otro lado también. Importante que el producto que ocupe para lubricar, para montar el neumático, sea un producto que se evapore, que no quede permanentemente ahí, para que no se vaya a girar
el neumático en la llanta. Por eso recomiendo jabón, que es lo más sencillo. Ya teniendo claro el sentido de giro de la llanta con el del neumático, vamos a montar. Empezamos ahí de a poco. Listo, ahí ya está pasado el neumático, entonces nos faltaría solamente el otro lado. Empezamos con un desmontador. Vamos ahí. Importante que el neumático no se nos suba, se mantenga en el centro de la llanta para que no se nos haga difícil poder montarlo, y también que no se nos vaya desmontando por el otro lado. Y el último esfuerzo, un poco duro el neumático, donde está baja la temperatura, pero ahí ya se nos fue. Y listo. Ahora nos toca inflar el neumático, lo más difícil creo que de todo el trabajo, ya que como el neumático está frío, no alcanza a hacer buen contacto contra la llanta para generar el sello que necesitamos para que se pueda inflar. Además, los compresores o cualquiera de los otros elementos que tenemos acá para inflar no tienen la fuerza o el caudal suficiente para realizar el sello de golpe, como si quizás lo puede hacer un compresor grande. Acá, como consejo también, yo siempre cuento con más de un sistema para inflar. O sea, tengo el compresor, tengo cilindros de CO2 o hasta incluso un bombín de bicicleta. ¿Esto por qué? Cuando voy de viaje trato de llevar por lo menos 2 sistemas de estos que me den una ventaja. Los compresores son muy delicados, si no se cuidan bien les puede entrar de repente una partícula de tierra o hasta la misma vibración los podría dañar. Entonces tener un elemento sustituto es una buena idea. En el que más confío siempre es en el bombín de bicicleta, ya que es muy resistente. Lo que sí, el tiempo de inflado obviamente va a ser mayor, pero por ejemplo en el caso de los cilindros de CO2, si me llego a equivocar al utilizar una, la voy a perder, y si no cuento con más de 3 o 4, me podría quedar sin la opción de poder inflar. Y ahora, para poder generar el sello que necesito acá en el neumático, voy a ocupar una linga de trinquete. Entonces, esta yo la voy a pasar por el contorno del neumático para generar presión hacia dentro, para que pueda hacer sello con la llanta y poder inflarlo. Entonces voy acá, idealmente trinquete porque son mejores para hacer este tipo de fuerza que una manual. Entonces lo ajusto, cosa que quede justo en el centro del neumático, por ahí, ahí está, ¿cierto? Y empiezo a apretar lo suficiente, cosa que el neumático se apriete contra la llanta y haga el sello que yo busco. Para inflar, para que pueda tener un buen caudal de ingreso al aire, lo voy a dejar sin la válvula, sin la pepa, como se conoce también, y go. Ya podemos ver que el lado de acá ya está completamente pegado a la llanta y nos falta acá, que de a poquito va. Precaución, no poner nunca los dedos ahí, porque el golpe podría ser fuerte. Y ahí estamos. Como ya tengo el neumático pegado a la llanta, tengo que volver a poner la válvula y sacar la correa trinquete. Tener mucho cuidado al sacar la correa, que no vaya a saltar. Ahí muy controlado. Listo. Hizo su trabajo perfecto. Acá tenemos la válvula. Estamos, ¿cierto? Listo. Nos está casi dejando la luz. Ya tenemos inflado, entonces nos toca revisar la presión. Tenemos un medidor análogo y otro digital. Toca medir. Y 36, perfecto. 36 la presión que manejo yo en mi moto, en mi neumático. Y en el caso del neumático delantero ocupo 34. Es una presión que a mí me acomoda bastante. Quizás no le va a convenir de repente a un piloto que tenga un peso distinto al mío,
pero siempre es bueno probar, ir probando distintas presiones y cuál te acomoda finalmente a tu conducción y también a tu moto. 36 para mí una medida bastante en la media, muy buena para tanto uso off-road como on-road, ya que me da buen control. Pero siempre, por ejemplo, en el caso de off-road, si tengo muchas horas de conducción en tierra y el terreno está en buenas condiciones, pero necesito un poco más de tracción, necesito un poco más de control, va a ayudar a bajar un poco la presión. No tan baja, por ejemplo 15 psi, que sería muy bajo, lo que me podría provocar que desmonte el neumático o le puede hacer algún daño al neumático o la llanta con alguna piedra, por ejemplo. Y un neumático con baja presión en pavimento no me va a ayudar en nada, porque va a flectar mucho, me va a dar muy poca estabilidad. Así que siempre hay que chequear periódicamente la presión de nuestro neumático. Ahora vamos con el montaje y estaríamos listos. Listo, estamos. Y ahora vamos con la rueda hacia la moto. Listo. Entonces ahora pasamos el eje. El eje estaba lubricado ya, así que no hay problema y entra al tiro. Si está muy seco, se recomienda limpiar y engrasar nuevamente con alguna grasa resistente al agua y a los agentes contaminantes como la tierra, por ejemplo. Ya está pasado el eje, así que montamos la cadena. Listo. Ponemos la tuerca, apretamos bien la tuerca del eje. Listo. Y lo último, bombear el freno trasero porque habíamos soltado las pastillas del caliper. Y estamos listos con el cambio de neumático. La luz nos acompañó, pero justo alcanzamos a finalizar. Ojalá le haya servido toda esta información. Me interesa mucho poder compartirla. Le ocurra alguna situación similar, lo pueden resolver, ¿ya? No es una misión imposible. También es bueno que podamos aprender que nos puede ocurrir esto durante un viaje o cualquier sea la aventura, y poder resolverla junto con nuestros compañeros de ruta. Así que los invito a motivarse. Cualquier consulta me escriben. Esperemos con paciencia que terminen pronto todos estos tiempos de pandemia y podamos salir nuevamente a disfrutar de nuestras motos, hacerlo con responsabilidad, controlando la ansiedad. Y nada, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.